acerca. Bien, seguimos adelante entonces. Muy bien. En cuanto a, estábamos hablando acerca de la esclavitud, que antes se daba la esclavitud y actualmente pues ya las leyes tanto de nuestro país como también también lo que es la Declaración Universal de Derechos Humanos, pues también aquí tiene contemplado esto también. Entonces, están totalmente prohibidas en todas sus formas. El artículo 5 dice, nadie será sometido a torturas ni a penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes. O sea que nadie puede ser sometido a ningún trato cruel, ¿verdad? Por eso es de que nuestra ley, pues, tiene contemplado todo esto. En el artículo 6 dice, todo ser humano tiene derecho en todas partes al reconocimiento de su personalidad jurídica. O sea que tenemos derecho como ciudadanos al nacer, ¿verdad? Tenemos todos los derechos de reconocimientos de su personalidad jurídica. Por ejemplo, el derecho a ser persona, ¿verdad? Que es un tema muy extenso también, lo que es la personalidad, la persona individual y la persona jurídica, que lo miraremos tal vez en otro, en otra oportunidad. El artículo 7 dice, todos son iguales ante la ley y tienen sin distinción derecho a igual protección de la ley. Todos tienen derecho a igual protección contra toda discriminación que infrinja esta declaración y contra toda provocación a tal discriminación. Por eso es de que está contemplado también acá acerca de lo que es la discriminación que está totalmente prohibida, ¿verdad? Porque el artículo 7 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos lo menciona. En el artículo 8 dice, toda persona tiene derecho a un recurso efectivo ante los tribunales nacionales competentes que la ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos por la Constitución o por la ley. Y en el artículo 9 dice, nadie podrá ser arbitrariamente detenido, preso ni desterrado. El artículo 10 dice, toda persona tiene derecho en condiciones de plena igualdad a ser oída públicamente y con justicia por un tribunal independiente e imparcial para la determinación de sus derechos y obligaciones o para el examen de cualquier acusación contra ella en materia penal. Si hubiera alguna pregunta, estamos para responderla también. Alguien que tenga alguna pregunta respecto a lo que hemos venido hablando, pues con mucho gusto contestamos las preguntas que ustedes tengan, ¿verdad? El artículo 11 dice, toda persona acusada de delito tiene derecho a que se presuma su inocencia mientras no se pruebe su culpabilidad conforme a la ley y en juicio público en el que se le hayan asegurado todas las garantías necesarias para su defensa. Nadie será condenado por actos u omisiones que en el momento de cometerse no fueron delitos según el derecho nacional o internacional. Tampoco se impondrá pena más grave que la aplicable en el momento de la comisión del delito. Ven que tenemos, estamos protegidos pues respecto a las leyes, ¿ves? Hay una protección. Lamentablemente cuando nosotros desconocemos la protección que tenemos, ¿verdad? Tanto de nuestra Constitución, del Código Civil, de las leyes del organismo judicial, todo eso que tenemos, ¿verdad? Y sobre todo los derechos humanos, pues nos damos cuenta que tenemos protección. Lamentablemente, cuando no lo sabemos, es el problema porque entonces nosotros desconocemos
esos derechos, esas libertades y todo lo que tenemos a nuestro favor. Y nadie será objeto de injerencia arbitraria en su vida privada, su familia, su domicilio o su correspondencia, ni de ataques a su honra o a su reputación. Toda persona tiene derecho a la protección de la ley contra tales injerencias o ataques. O sea que nadie será objeto de injerencias arbitrarias en su vida privada, ni de la familia, ni de su domicilio, ni tampoco su correspondencia o ni de ataques a su Tiene honra central. o a su reputación. Yo no Es, es, central. es importante Se conocer, olvidó la idea. ¿Ah? es importante conocer todo Si me lo esto. mandaste. Artículo 13. Toda persona tiene derecho a circular libremente y a Dale entrada, elegir qué su pues. residencia en el territorio de un estado. Toda persona tiene derecho a salir de cualquier país, incluso el propio, y a regresar a su país. También lo tenemos en nuestra Constitución. En el artículo 14 dice, en caso de persecución, toda persona tiene derecho a buscar asilo y a disfrutar de él en cualquier país. Son 30 artículos de la Declaración Universal de Derechos Humanos. Vamos a llegar solo al número 15. Este derecho no podrá ser invocado contra una acción judicial realmente originada por delitos comunes o por actos opuestos a los propósitos y principios de las Naciones Unidas. El artículo 15 dice: toda persona tiene derecho a una nacionalidad. A nadie se privará arbitrariamente de su nacionalidad ni del derecho a cambiar su nacionalidad. Es importante que hasta tenemos, o sea, muchas veces no sabemos, ¿verdad? Lo que tenemos, derecho a una nacionalidad, derecho a un nombre. Tenemos muchos derechos que hay que irlos conociendo poco a poco. Por ejemplo, si hablamos también acerca de libertades, por ejemplo, tenemos la libertad de religión. Esto se encuentra en el artículo 36 de nuestra Constitución Política de la República. Y dice: el ejercicio de todas las religiones es libre. Toda persona tiene derecho a practicar su religión o creencia, tanto en público como en privado, por medio de la enseñanza, el culto y la observancia, sin más límites que el orden público y el respeto debido a la dignidad de la jerarquía y a los fieles de otros credos. Veamos también que en nuestro país, pues tenemos la libertad de culto. Tenemos la libertad de culto, que también es importante saberlo, ¿verdad? Y esto lo encontramos en el artículo 36 de nuestra Constitución y su título es Libertad de Religión, donde dice que el ejercicio de todas las religiones es libre. Toda persona dice que tiene derecho a participar y a practicar su religión o creencia, tanto en público como en privado, por medio de la enseñanza, el culto y la observancia, sin más límites que el orden público y el respeto debido a la dignidad de la jerarquía y a los fieles de otros credos. Sobre la libertad de religión, también lo podemos relacionar con el artículo 13 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. En el inciso 1 se establece: toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento y de expresión. Este derecho comprende la libertad de buscar, recibir y difundir informaciones e ideas de toda índole sin consideración de fronteras, ya sea oralmente, por escrito o en forma impresa o artística o por cualquier otro procedimiento de su elección. Vemos entonces de que hay tantos derechos y tantas libertades que tenemos los seres humanos, hombres y mujeres, ¿verdad? Que
muchas veces lo desconocemos, ¿verdad? Y que es importante conocer todo esto, ¿verdad? Las leyes, conocer las leyes es importante porque esto nos va a abrir los ojos, ¿verdad? Se nos va a quitar una venda de nuestros ojos para saber qué derechos tenemos y qué obligaciones tenemos también. Así como tenemos derechos, también tenemos obligaciones, pero sobre todo, ¿verdad? Eh, Conocer las leyes es algo muy importante y respecto a eso es que estamos llevando a cabo esta esta enseñanza, ¿verdad? Este trabajo, ¿verdad? Que estamos haciendo con ese propósito, ¿verdad? De que todos conozcamos nuestros derechos y conozcamos nuestras leyes también. También es importante saber de que también así como nuestros derechos tienen un límite. ¿De qué forma? De que ningún derecho humano prevalece sobre otro derecho humano. Un ejemplo sencillo es de que es cierto, todos tenemos derecho a una vivienda. En un dado caso que alguien no la tenga, eso no le da el derecho de venir y entrar a una vivienda donde ya hay personas y por decir el simple hecho de que tiene derecho a vivienda, apropiarse de algo que no es suyo. Entonces ahí también es donde podríamos tomar el artículo 32 del Pacto de San José, donde dice, toda persona tiene deberes para con la familia, la comunidad y la humanidad. Los derechos de cada persona están limitados por los derechos de los demás, por la seguridad de todos y por las justas exigencias del bien común en una sociedad democrática. Así es. Bueno, si habláramos un poco acerca de la propiedad, por ejemplo, la propiedad privada, ¿verdad? Ahí, desde el derecho romano, desde que inicia el derecho, ¿verdad? El derecho romano habla bastante acerca de la propiedad y donde empieza a regir, ¿verdad? Qué se puede y qué no se puede en la propiedad privada. Muy bueno, por cierto, el derecho romano, porque desde aquel entonces, estamos hablando de 400 años antes de que nuestro Señor Jesucristo naciera, y ya se hablaba acerca de la propiedad privada, acerca de lo que sí se podía hacer, lo que no se podía hacer en lo que es la propiedad, cómo es que se da una posesión y cómo es que se da una propiedad, alguien que es propietario y alguien que solamente tiene la posesión. O sea que la ley pues es tan bonita, ¿verdad? Que desde mucho antes eh, se ha venido contemplando muchas cosas a razón de que siempre han habido conflictos, ¿verdad? En la sociedad y como el derecho es un conjunto, ¿verdad? De leyes que rigen la conducta del hombre en sociedad, pues es lo que hace la ley, ¿verdad? Ahí sí que poner límites a algunas cosas, dar derechos, dar obligaciones también, ¿verdad? Si tuvieran alguna duda, lo pueden hacer. Sí, estamos para servirles, ¿verdad? Acerca de lo que hemos estado hablando en este momento. Alguien que tenga alguna duda respecto a lo que hemos estado platicando de los derechos y obligaciones, libertades que tenemos, ¿verdad? Como seres humanos y que estos son derechos constitucionales y tanto también los tratados internacionales como eh, la Declaración Universal de Derechos Humanos, pues también tienen jerarquía también porque diríamos que están, ¿verdad?, en el mismo nivel de nuestra constitución política de la República de Guatemala. ¿Alguna pregunta que tengan? Con mucho gusto estamos para responderla.
¿Alguien? ¿Sí o no? No, todo claro. Todo Gracias. está claro. Ah, bueno, muy bien. Bueno, pues eso nos alegra, ¿verdad? Que esté claro, ¿verdad? Los conceptos que hemos dado, ¿verdad? Respecto a lo que es el derecho constitucional y también lo que son los derechos humanos. Hablábamos en el artículo 5 de nuestra Constitución, lo que es la libertad de acción, que toda persona tiene derecho a hacer lo que la ley no prohíbe. No está obligada a acatar órdenes que no estén basadas en la ley. O sea que podemos hacer como ciudadanos, podemos hacer todo lo que la ley nos permite, lo que la ley no nos prohíbe, ¿verdad? En el artículo 6 de nuestra Constitución, vemos ahí también lo que mirábamos, lo que estábamos hablando en los derechos humanos, donde dice, ninguna persona puede ser detenida o presa, sino por causa de delito o falta y en virtud de orden librada con apego a la ley por autoridad judicial competente. Se exceptúan los casos de flagrante delito o falta. Los detenidos deberán ser puestos a disposición de la autoridad judicial competente en un plazo que no exceda de 6 horas y no podrán quedar sujetos a ninguna otra autoridad. Aquí está bien clarito donde dice, ¿verdad?, de que toda persona que tenga problemas, ¿verdad?, con la ley, ¿verdad? Eh, Dice, ¿verdad?, que ninguna persona puede ser detenida o presa si no por causa de delito, algún delito, ¿verdad? Pero tiene que ser presentado en un plazo de tiempo que no exceda de 6 horas. Y eso es importante también saberlo, ¿verdad? Porque muchas veces, ¿verdad?, se puede dar eso y eso ya sería un problema para las autoridades, un problema bien serio para ellos si pasan 6 horas y no ponen a disposición a esta persona, ¿verdad?, ante una autoridad judicial competente. El funcionario o agente de la autoridad que infrinja lo dispuesto en este artículo será sancionado conforme a la ley y a los tribunales de oficio iniciarán el proceso correspondiente. Hay tantas cosas importantes que nuestra Constitución de la República tiene, ¿verdad? Que muchas veces las desconocemos. En el artículo 7 habla acerca de que toda persona detenida deberá ser notificada inmediatamente en forma verbal y por escrito de la causa que motivó su detención, autoridad que la ordenó y lugar en el que permanecerá. La misma notificación deberá hacerse por el medio más rápido a la persona que el detenido designe y la autoridad será responsable de la efectividad de la notificación. En el artículo 8 de nuestra Constitución dice, todo detenido deberá ser informado inmediatamente de sus derechos en forma que le sean comprensibles, especialmente que pueda proveerse de un defensor, el cual podrá estar presente en todas las diligencias policiales y judiciales. El detenido no podrá ser obligado a declarar sino ante una autoridad judicial competente. Hay tantas cosas que podemos, hay tantas cosas que podemos ir conociendo y, y nos alegra mucho, ¿verdad?, de que esté Douglas con nosotros, también Leo, bienvenido Leo, Evelyn, Fernando también, Elías, Brenda, también muchas gracias por estar con nosotros, ¿verdad?, en, en esta enseñanza, ¿verdad?, acerca de lo que es nuestra Constitución. Tanto la Constitución como también la Ley de Emisión del Pensamiento tiene la misma jerarquía, ¿verdad?
Así es. Así es. También encontramos en la Constitución acerca sobre la libertad del pensamiento, también lo encontramos en los convenios. Tenemos en el artículo 13 de la Convención, tenemos libertad de pensamiento y de expresión. Toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento y de expresión. Este derecho comprende la libertad de buscar, recibir y difundir informaciones e ideas de toda índole sin consideración de fronteras, ya sea oralmente, por escrito, o en forma impresa o artística, o por cualquier otro procedimiento de su elección. Eso lo encontramos en el convenio, en la Convención Americana sobre Derechos Humanos, que también se puede encontrar como Pacto de San José. En el artículo 35 de nuestra Constitución, pues ahí tenemos también lo que es la libertad de emisión del pensamiento. Y es libre la emisión del pensamiento por cualesquiera medios de difusión, sin censura ni licencia previa. Este derecho constitucional no podrá ser restringido por ley o disposición gubernamental alguna. Quien en uso de esta libertad faltar el respeto a la vida privada o a la moral será responsable conforme a la ley. Quienes se creyeren ofendidos tienen derecho a la publicación de su defensa, aclaraciones y rectificaciones, dice la Constitución. No constituyen delito o falta las publicaciones que contengan denuncias, críticas o impugnaciones o imputaciones contra funcionarios o empleados públicos por actos efectuados en el ejercicio de sus cargos. Aquí también podemos ver que existe una limitación en el derecho de libertad de emisión del pensamiento, porque se menciona que en uso de esta libertad faltar el respeto a la vida privada o la moral será responsable conforme a la ley. También se menciona quienes se creyeren ofendidos tienen derecho a la publicación de sus defensas, aclaraciones y rectificaciones. Quiere decir que también así como tenemos libertad de emisión del pensamiento, de dar alguna crítica, también de esa misma forma podemos perjudicar a otros. Y estas personas también tienen el derecho a defenderse y aclarar lo que tal vez nosotros dimos como algún criterio. Así es. Todas las leyes pues tienen sus libertades, derechos y también tiene sus limitaciones, ¿verdad? De que se puede, según dice nuestra Constitución, ¿verdad? De que sí se puede, según dice acá, es libre la emisión del pensamiento por cualesquiera medios de difusión, sin censura ni licencia previa. Eso quiere decir que usted no tenemos que tener una licencia previa, ¿verdad? Para poder hablar lo que pensamos, ¿verdad? Este derecho constitucional no podrá ser restringido por ley o disposición gubernamental alguna. Quien en uso de esta libertad faltare al respeto a la vida privada o a la moral, será responsable conforme a la ley. Pues hay que conocer muy bien, ¿verdad?, qué es lo que podemos decir y qué es lo que no podemos decir. También, por ejemplo, ofender a alguien, ¿verdad?, a través de un medio de información social, por ejemplo, ¿verdad?, también, pues está limitado. Pero podemos decir todo lo positivo, todo lo bueno, lo que lleve positividad a la sociedad, a nuestra comunidad, pues es importante hacerlo. Así es de que hasta aquí vamos a llegar en este martes, siendo ya las 21:57. Bueno, entonces hasta aquí vamos a llegar con esta enseñanza de hoy. Y todos los martes, son cuatro o cinco martes que vamos a estar llevando a cabo esta enseñanza de derecho constitucional. Y según si alguien quisiera seguir con nosotros, pues
vamos a ver si continuamos, pero normalmente vamos a estar 4 o 5 martes, ya llevamos, este es el segundo martes, este es el segundo martes que llevamos ya, entonces esperamos que estén siempre con nosotros, a Leo, Fernando, Elías, Brenda, Douglas, Evelyn, que está con nosotros, muchas gracias de veras porque nos hace sentir muy honrados de veras con estar en esta reunión de Zoom y que es importante, ¿verdad? Porque sí necesitamos saber acerca de nuestras leyes, principalmente lo que es el derecho constitucional. Seguiremos el próximo martes con este tema muy importante que seguiremos tratando. Así es de que muchas gracias por estar con nosotros. Si hubiera alguna pregunta, pues con mucho gusto podemos contestarla antes de cerrar este programa. Douglas, ¿no? ¿Alguna pregunta? ¿Qué tal? Buenas noches. No sé Buenas si me noches, logra Douglas. escuchar. Qué gusto, Muchas, don Isidro, qué gusto. No, muchas nada gracias. más comentar, ¿verdad? Que los felicito más que todo por estas clases, ¿verdad? Que no cualquiera se da el tiempo, ¿verdad? De enseñarle a demás personas sobre precisamente la Constitución, porque durante la secundaria y la escuela creo que es muy limitado la enseñanza que nos dan. Y es de aprovechar estos espacios, ¿verdad? Es de aprovechar estos espacios para seguir aprendiendo y conociendo sobre lo que todos deberíamos saberlo, por lo menos, ¿verdad? Por lo menos Así la es. Constitución, aunque sea a grandes rasgos. Pero no pasa. Creo que en nuestro país es la información, aunque esté, no nos damos el tiempo de investigar por nuestros propios medios. Y eso, ¿verdad? Felicitarlos porque me parece muy, muy bonito el tema que tocaron y las clases y que sigan, ¿verdad? Y agradecerles por su tiempo también y espero que todos aprendamos, ¿verdad? Aprendamos y conozcamos qué es la Constitución, es tan importante. Y no solo es un tema de estudiantes de derecho, no solo es un tema de profesionales, sino que debería de ser de toda la nación, pues, de Guatemala. Deberíamos de interesarnos en aprender de esto, pero como le digo, ahora no pasa y nada más eso, solo era un comentario y que sigamos. Muy bien, Douglas, pues muchas gracias por tu participación. Sí, como dice Douglas, deberíamos de conocer y es es obligatorio que la enseñanza de nuestra Constitución, incluso en la primaria, por ejemplo, debería de enseñarse la Constitución a los alumnos. Secundaria, no digamos, ¿verdad? Pero lamentablemente yo veo de que es muy poco lo que se está haciendo respecto a enseñar la Constitución. Y todo ciudadano, ¿verdad? Debería de conocer sus derechos y obligaciones. ¿Algo más que tengas? Sí, lo que Douglas mencionaba es muy cierto, incluso en la misma Constitución, en el artículo 72, segundo párrafo, hace mención sobre esto. Se declara de interés nacional la educación, la instrucción, formación social y la enseñanza sistemática de la Constitución de la República y de los derechos humanos. Pero como también él mencionaba, muchas veces el sistema educativo no le da tanta importancia a esta parte, lo cual debería de ser todo lo contrario, ya que como habitantes y ciudadanos tendríamos que tener el conocimiento de nuestros derechos para poder exigirlos, ¿verdad? Así es. Lamentablemente, ¿verdad? No tenemos o no sabemos qué exigir, ¿verdad? Porque desconocemos, ¿verdad? La Constitución, desconocemos también, no digamos, ¿verdad? El Código Civil lo desconocemos bastante, incluso la ley de orden público. Hay tantas leyes, la ley del organismo judicial, la ley del organismo ejecutivo, la ley del organismo eh, legislativo, ¿verdad? Hay tantas cosas que son incluso la ley de partidos políticos que también desconocemos y hacen y deshacen, ¿verdad? Muchas veces las autoridades y nosotros como ciudadanos, pues no sabemos, ¿verdad? Y creemos que todo lo que están haciendo
está dentro del marco de la ley y no es así. Entonces, por eso tenemos, por ejemplo, vimos, ¿verdad? En el artículo 243 de la ley electoral y de partidos políticos, vimos ahí, ¿verdad?, de que según dice, el Tribunal Supremo Electoral y las juntas electorales departamentales, conforme a las atribuciones que le confiere esta ley, son los únicos órganos competentes para verificar y calificar la documentación electoral. Entonces, ¿qué estaba haciendo el MP ahí, verdad? Sacando las cajas, sacando los votos, ¿verdad? Y sacándolos de sus cajas, ¿verdad? ¿Qué estaba haciendo entonces cuando aquí el artículo 243 de la ley electoral y partidos políticos menciona que solamente el Tribunal Supremo Electoral es el único que está autorizado para hacerlo? Imagínense que nosotros no sabemos eso, ¿verdad? Y entonces decimos, ah, está bien lo que está haciendo, pero no, eso sería un delito, ¿verdad? Imagínense cómo, ¿verdad? Pisotean nuestras leyes y nosotros pues también que lo permitimos porque ignoramos muchas veces todo esto. Así es de que, bueno, esa ha sido nuestra clase de hoy, hoy martes, ¿verdad? Y les esperamos el próximo martes a las 9 de la noche. Una vez más estaremos reunidos nuevamente para seguir con nuestro proyecto, ¿verdad? Este proyecto de que todos conozcamos un poco, ¿verdad?, de nuestra Constitución, de nuestros derechos humanos y un poquito también acerca de los tratados internacionales que también son importantes, ¿verdad? Y el próximo sábado estaremos continuando. Entonces, así es de que les agradecemos mucho por haber participado con nosotros y haber estado con nosotros en esta reunión. Que tengan una feliz noche y los esperamos entonces el próximo martes a las 9 de la noche. Será un gusto volver a tenerles y verlos nuevamente en nuestras reuniones. Feliz noche. Gracias, feliz noche.